tardes. Esperemos que nos estén escuchando bien y viéndonos. Aquí estamos desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Vamos a llevar a cabo esta actividad del área académica de posgrado del Departamento de Comunicación. Vamos a llevar a cabo la presentación del libro que fue publicado por la Universidad Iberoamericana, el libro del maestro Sergio Aguilar Alcalá. Él es el autor de este libro. El libro se titula Decir la verdad mintiendo, del documental al falso documental. Este libro fue publicado en el año 2022 por la Universidad Iberoamericana y está disponible en compra a través de la página web de Publicaciones Ibero, Ediciones Ibero, o aquí mismo en la universidad directamente. Se puede comprar en línea en varias plataformas, además de la plataforma de la propia universidad. Y bueno, esta actividad académica, esta presentación, forma parte de una serie de actividades que llevamos a cabo entre los programas del doctorado en comunicación de aquí de nuestra universidad y la maestría en comunicación. Y bueno, tiene la principal finalidad de difundir el conocimiento que se produce alrededor de temas vinculados al universo de la comunicación. Obviamente, en el caso de la Ibero, pues vinculado a las humanidades, a las artes, también a las ciencias sociales, a las ciencias naturales incluso. Nuestra visión de la comunicación es muy amplia, trata de ser lo más transdisciplinaria que se pueda. Y bueno, para esta ocasión, después de que hace unos meses tuvimos aquí mismo en la Ibero la posibilidad de presentar otro libro también en el que participó Sergio Aguilar Alcalá junto con el doctor Carlos Gómez Camarena. Se presentó un libro sobre la venganza de la televisión, la venganza de la TV, sobre series de televisión, un libro que también fue publicado el año pasado, en el año 2022. Y bueno, cuando presentamos ese libro hace unos meses, pensamos que teníamos que esperarnos al semestre siguiente para llevar a cabo la presentación de este otro muy interesante libro que escribió Sergio Aguilar, justamente sobre el tema del falso documental, que es el principal objeto en el que él concentra su mirada en este trabajo académico. Y bueno, para presentar este libro y comentarlo y dialogarlo, además del autor, Sergio Aguilar Alcalá, voy a leer rápidamente su ficha para que lo identifiquen. Él está aquí al centro de la pantalla. Aquí aparece en la pantalla saludando. Sergio J. Aguilar Alcalá. ¿El J es de qué, Dino? José. De José, somos tocayos. Sergio José Aguilar Alcalá es investigador académico. Su trabajo se ubica en los cruces del psicoanálisis, los estudios de cine, la filosofía del lenguaje y la teoría de la comunicación. Él es miembro del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, el CEPANCine, del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico, CITACINE, y del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis, CLIP. Desde 2020 es investigador asociado de varios proyectos como el de Extimidades, Teoría Crítica desde el Sur Global. Extimidades es un proyecto que hay aquí en la Universidad Iberoamericana, financiado por la Andrew Mellon Grant. Su obra académica, la obra académica de Sergio, puede encontrarse en academia.edu, por si quieren leer sus artículos, sus ensayos, y en ResearchGate, también ahí están disponibles sus trabajos. Y bueno, el contacto de Sergio se los dejamos aquí en Gmail, por si alguno tiene interés en dialogar con él. Es Sergio.aguilaralcalá, Sergio. Luego pegado todo, Aguilar Alcalá, todo junto, @gmail.com. De todas formas, aquí lo pondremos en el chat por si alguien quiere saludarlo o contactarlo. Así que bueno, les agradecemos que se conecten, que estén en contacto con nosotros a través de la página de Facebook del Departamento de Comunicación o a través de la liga de Zoom que proporcionamos a las personas interesadas en acudir a través de Zoom. Para hacer algunos comentarios sobre el libro, como ya decíamos, además del maestro Sergio Aguilar Alcalá, están como invitados en esta presentación el doctor Carlos Gómez Camarena, que él es académico del Departamento de Comunicación. Ahorita le pediremos a nuestro propio colega Carlos Gómez Camarena que haga una pequeña autopresentación para que las personas que no lo conocen lo identifiquen. También nos acompaña para hacer algunos comentarios sobre esta obra el maestro Hernán Pereira. El maestro Hernán Pereira es egresado de la carrera de comunicación de aquí de la Ibero
Es académico del Departamento de Comunicación actualmente, imparte clases en la maestría de cine y en la licenciatura en comunicación, y es un documentalista con varias obras ya dadas a conocer, que han participado en varios festivales y han obtenido varios premios. Así que ahorita le damos la bienvenida al maestro Hernán Pereira. También nos va a acompañar ya aquí en vía Zoom, vía digital, la licenciada Tania Daniela Domínguez. Tania es estudiante de la maestría en comunicación y ella ha expresado siempre interés en el tema del cine, por eso le invitamos para que nos comparta sus comentarios. Y también nos acompaña Diego Raimundo Mata, él es también actualmente es estudiante de la maestría de cine, y bueno, ahorita leeremos también su ficha para darle la bienvenida antes de darle la palabra. Así que bueno, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy, y bueno, la dinámica de esta actividad empezará dándole la palabra al autor, la bienvenida y el agradecimiento de que nos acompañe el día de hoy. Las palabras que nos gustaría escuchar de Sergio es justamente que nos diera una pequeña introducción para saborear el contenido del libro, lo que él quiera comentarnos de las razones por las que los llevó a cabo, que las platica en la introducción, pero si él quiere decirnos cuál es el argumento que defiende en esta obra académica, podríamos llamar teórica, ¿no? Reflexiva, a qué público va dirigido, a grandes rasgos, ¿no? Para después empezar a dar la palabra a nuestros otros invitados. Así que, Sergio, te agradecemos mucho que nos acompañes. Es un gusto tenerte aquí en la Ibero y bueno, será un gusto también escuchar tus opiniones de viva voz sobre tu propio libro. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la presentación y por organizar esta presentación del libro. Finalmente, la presentación que era de algún modo la más importante porque era la editorial del propio libro. Y el libro, pues tiene como varias casas, ¿no? La Ibero sin duda es la casa más importante porque es la que editó el libro. Pero una primera casa del libro fue la UNAM, donde yo estudié la maestría y este libro es en lo que decantó mi tesis durante la maestría. Y bueno, el libro inició también, digamos, la otra casa del libro, o sea, fue mi propia casa, mi cuarto específicamente, cuando vi una película que yo pensé que era un documental y yo ya había sido admitido en la maestría con otro proyecto de investigación y entonces vi una película pensando que era un documental y cuando voy a investigar a internet sobre la película me percato de que era un falso documental. Y eso para mí fue un acontecimiento pues muy fuerte, ¿no? Digamos, cinematográficamente hablando, de los acontecimientos más fuertes que he tenido, porque si bien había escuchado el concepto de falso documental y había visto documentales, pese a que ya era muy cinéfilo en esa época, nunca me había percatado de la complejidad tan interesante que plantea el documental y el falso documental en específico. Entonces, esta anécdota personal para mí fue algo clave para planear la obra, para iniciarla, para decidir de entrada, por ejemplo, desechar mi anterior proyecto de la maestría y ahora dedicarme solo a esto. ¿Y de qué estudiaste la maestría, Sergio? En comunicación, precisamente. En comunicación. Sí. Y entonces yo tuve un proyecto sobre cine de terror y otras cosas, ¿no? Que es otra pasión que tengo, es el cine de terror, pero, pero bueno, esto para mí fue algo clave, ¿no? Y claro que cuando empecé a trabajarlo, pues tenía por un momento que afortunado que rápido se me quitó esa idea que hoy de manera retrospectiva la veo como una idea muy ingenua, ¿no? Muy medio tonta, inocente, que era como pretender hacer una especie de mecanismo de evaluación de si una película es un documental o es un falso documental, ¿no? Afortunadamente rápido me quitó esa idea porque finalmente dije, bueno, es que mi propia experiencia como espectador no atravesó eso. Entonces, para mí era entonces clave que pese a que, como tú bien dices, es una discusión teórica, porque es un libro teórico, no es un libro que tenga la intención de, pese a que ahorita lo podremos discutir, claro, ¿no?
no es un libro que tenga la intención de enseñar cómo hacer un falso documental. No es didáctico en ese sentido de pretender explicar cómo se hace un falso documental. Es un libro que tiene una discusión teórica que creo yo trae ciertas consecuencias a la práctica, ¿no? Ahorita lo podremos discutir, pero para mí, antes incluso de la discusión teórica o didáctica, o práctica o de producción, lo más importante era darle sentido a esta experiencia de visionado, ¿no? Esta experiencia personal, ¿no? Finalmente. Lo cual entonces para mí es interesante porque algo que vuelve interesante el análisis de cine y la teoría del cine, pues es lograr aterrizarlo a la experiencia personal de quien escribe sobre ello, ¿no? Permíteme hacer ahí un paréntesis porque creo que aquí hay un punto que no debemos de perder de vista para toda la sesión, y es esto que comentaste de lo que tú llamaste como ingenuo, ¿no? Que decías, tenía esa pretensión ingenua, que esto es muy interesante escucharlo de tu propia voz porque en los estudios de comunicación, y bueno, tú estudiaste la maestría en comunicación y quizá puedas corroborarlo, hay una profunda presencia del positivismo en el sentido de que esto que tú consideras inocente, parece ser que en muchas áreas del campo de la comunicación, en México y en América Latina, es dado como un hecho de que a los medios de comunicación, tomando al cine como un medio, le corresponde la distinción entre verdad y falsedad. Y a los medios le corresponde, de alguna manera, la reproducción de la realidad, ¿no? Entonces hay mucho, desde esa ingenuidad que tú señalas muy interesantemente, esa idea de que el campo de la comunicación es como un garante de esas verdades, ¿no? De esas realidades, y que el pensamiento crítico está en justamente en no llegar a la mentira, a la manipulación y todas estas derivaciones, interpretaciones a veces, pues muy engañosas que se hacen en el campo de la comunicación, justamente por no tener una teoría rica que nos permita ir más allá de esa discusión un poco estéril entre verdad, realidad, imitación, o falsedad versus, que se da mucho en relación al cine documental, pero también mucho en relación al periodismo, mucho en relación a la televisión y a otros medios, ¿no? Que se buscan como reproductores de la realidad, ¿no? Y en el caso del documental, pues es un gran tema, porque se le asignan muchas veces al documental eh, responsabilidades, valores o tareas que no le corresponden. Solo quería poner atención en eso porque creo que ese es uno de los temas claves en la interpretación de tu texto, ¿no? Sí, bueno, ya que metiste tú el tema, entonces ya me hice carta abierta sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que una de los lugares donde de manera más evidente sucede esto que tú dices es la idea de alfabetización de los medios, ¿no? El problema que yo tengo, por ejemplo, con esta idea de alfabetización mediática es que la enorme mayoría de las ocasiones en las que escucho gente que plantea esto, no lo plantea sino desde el positivismo pedagógico, o sea, de la idea de enseñarle a la gente qué es verdad y qué es mentira. Y lo siento que va mucho esa idea de otras ideas que escuchamos mucho en el imaginario sobre la tecnología, de que las tecnologías son herramientas y tú decides cómo usar estas herramientas, ¿no? Pero eso también es una idea ingenua, por decirlo bien, ¿no? Es una idea ingenua porque no considera que los dispositivos tecnológicos y técnicos responden a cierto espíritu del tiempo, cierta manera de entender las cosas, ciertos intereses de producción, y en buena medida el documental es algo sobre eso, ¿no? No, una cuestión que a mí me parece fascinante es, la primera vez que yo tomé un curso de cine, cuando yo estaba en la prepa, esa vez un curso de introducción a la apreciación cinematográfica y demás, ¿no? Fue la primera vez que yo, bueno, ya leía algunas cosas, libros sobre cine, ¿no? Pero bueno, en ese curso hablaron de la llegada del tren. Y entonces en el curso decía esta persona que lo impartió que la gente salió asustada, ¿no? Y entonces cuando yo lo escuché, yo estaba en la prepa, yo decía, bueno, pero neta, ¿será que la gente de verdad se creyó que la gente, o sea, que iba a salirse el tren de la pantalla o algo por el estilo? Me sorprendió mucho. No fue hasta años después que me topé ya con un texto donde se explica que eso es una cosa súper apócrifa, eso no es cierto, no hay evidencia ni prueba de que eso haya sucedido, ¿no?
Entonces es muy interesante porque nos creemos una serie de discursos que mistifican mucho al cine, ¿no? Y creo que eso es parte precisamente del poder del cine, ¿no? Y el caso del documental es muy particular eso, ¿no? Por ejemplo, esto que tú planteas del positivismo lo ves lo que algunos consideran el primer documental de la historia, que es el de Nanook, de Flaherty. Y entonces hay gente que dice, no, eso no es un documental porque Flaherty manipuló y no existía ese iglú y el tipo no cazaba en lanza, ya usaba escopeta y todo eso, ¿no? Que es cierto y está bien establecer esa discusión, pero me parece que cuando se establecen esos términos es porque se quiere llegar a poner una línea, ¿no? De aquí está el documental y cuando cruzas esta línea ya no estás en el documental. Y entonces eso era lo que en un principio pensaba yo hacer y es lo que yo digo que es ingenuo, porque al final mi propia experiencia no fue así. O sea, yo no veía la película y entonces, es decir, si yo lo entendía en esos términos, pues es obvio que yo soy un tonto, y puede ser que lo sea, pero uno no quiere pensarlo, ¿no? Que yo soy un tonto y que cuando vi esta película, que era un falso documental y yo lo pensé que era un documental, entonces no me había dado cuenta que ya me había cruzado, digamos, ¿no? No me había dado cuenta que había pintado fuera de la línea, ¿no? Qué tonto soy, ¿no? Pero ya me eduqué, ya aprendí, ¿no? Pero la experiencia de todo el mundo no es así, o sea, la experiencia de creer algo, de decidir no creer algo, digamos, en tiempos de escuchar noticias de guerra, eso es algo demasiado obvio, pero en la vida cotidiana es así, ¿no? ¿Por qué decidimos ser escépticos contra una cosa y otra cosa enseguida la creemos, ¿no? Entonces, esa manera en la que uno está implicado es lo esencial a considerar, ¿no? Y bueno, ¿qué dirías de que aporta tu libro a los lectores que se topen con esta obra que vale mucho la pena que se lea en las escuelas de comunicación, obviamente, donde se hace o se reflexiona teoría del cine, el campo audiovisual en general? ¿Qué dirías que es de los aportes que tú consideras que distinguen tu trabajo respecto a otros que seguramente revisaste? Pues, pues ahí sí voy a echarle flores a mi propio libro. Pues algo que me parece que el libro, una buena razón por la que el libro creo que destaca es porque hasta donde tengo conocimiento, es el primer libro publicado en México sobre falsos documentales. Hasta donde sé, es el primer libro México dedicado a ese tema. Sea en América Latina. No sé si en América Latina, pero definitivamente en México estoy casi con total certeza, yo lo podría decir. Eh, hay muchas aproximaciones al falso documental, ¿no? No es un fenómeno nuevo. Pese a que no es un fenómeno nuevo, es curioso lo muy poco que se ha escrito sobre él, eso sí, ¿no? Se han escrito cosas desde los años finales de los 90, especialmente con el fenómeno del proyecto de la Bruja de Blair. Se puso muy de moda el asunto, ¿no? Pero pese a ser un fenómeno que puedes rastrear, digamos, hay gente que dice que Nanook, que ya tiene más de 100 años, es un falso documental, pues no es fácil encontrar textos que hablen sobre falsos documentales en 1930, ¿no? Entonces, pese a que no es un fenómeno realmente nuevo, creo que un aporte que tiene el libro es ofrecer ciertas coordenadas, primero como novedad editorial en el país, yo creo, ¿no? Y segundo, ofrecer ciertas coordenadas que no vayan en función de muchas que ubicamos en la literatura sobre falsos documentales, que es unas coordenadas eh, como constructivistas o casi positivistas, ¿no? Recordando la palabra que tú mencionaste, que es asumir que el falso documental es una mezcla de ficción y no ficción. Si ubicamos a digamos, el autor más famoso de la teoría del documental, sin duda es Bill Nichols. O sea, no conozco un teórico que sea más famoso que él, ¿no? Del documental. Y Nichols, en su famoso libro, ubica al falso documental como una mezcla de ficción y no ficción. Y esto, para mí, por razones que argumento en el libro, es muy problemático. Es muy problemático. Es muy tramposa esa lectura. Y entonces creo que si tuviera que resumir como alguna cosa clave, para mí un insight como muy importante durante la investigación fue percatarme de cómo cuando se escribe en inglés, el término se conoce como mockumentary, que es una mezcla de documental y mock, que es burla. Es muy curioso que los autores gringos, cuando hablan de mockumentaries que son de comedia.
Claro, porque ellos están escuchando documentales que se burlan, pero los autores franceses o latinos hablan de falsos documentales y ellos no incluyen algo que sea comedia. Claro, trabajan también el tema, ¿no? Pero Eso desplaza el campo semántico. exacto, para mí eso es, yo cuando me percaté de esto, primero me percaté que nadie se estaba percatando de eso, con excepción de una mujer, que escribió la introducción de una serie de libros sobre documental que mencionaba este problema, ¿no? Y ella, efectivamente, Jessie Lerner se llama, lo planteaba como falso documental, o sea, es más interesante pensarlo como un falso documental. Con excepción de esa persona, no conozco a nadie más que haya señalado esto, que para mí entonces ya nos mete en un problema de lenguaje. Entonces, el falso documental es un problema de lenguaje, no es un problema de epistemológico, no es un problema del saber, no es un problema del conocimiento, quizá no es un problema ni de la comunicación. A ver si no se molesta el departamento editorial, ¿no? Porque lo publicó el departamento de comunicación, pero digamos, me parece que el lenguaje es algo que, pues si no imposibilita la comunicación, por lo menos se tropieza con la comunicación, ¿no? Los españoles tienen una manera de traducirlo, porque saben que los españoles les encanta traducir las cosas, ¿no? Y le llaman mofumental. Pero de nuevo, el problema de eso es que habla de burlarse. Y yo no puedo pensar en muchos documentales o falsos documentales que estén pensando en burlarse. No sé, La muerte del presidente, uno muy famoso, que es de mis favoritos además, donde se plantea que George Bush fue asesinado en medio de la invasión a Irak, ¿no? O sea, yo no entiendo de qué se está burlando. Es un falso documental que lo que menos te dan ganas es de reírte por muchas cosas que suceden, ¿no? Entonces me parece que, no estoy diciendo que falso documental necesariamente sea mejor, pero estoy señalando que incluso la palabra que usamos para decidirlo ya es problemática. Y creo que esa discusión yo no la ubiqué como algo que esté pensándose mucho en la teoría del documental, ¿no? Entonces creo que eso sería una primera cosa que sacaría del libro, ¿no? O sea, pensar al falso documental y lo pondré entre comillas, no porque no esté de acuerdo con el concepto, finalmente hasta aparece en el título del libro, sino porque no es un concepto que haya que dar por antemano como obvio o como unívoco, sino que eso ya es una elección teórica y por lo tanto casi ética y política. Y desde el sentido común se ha popularizado el término y así se usa ya sin cuestionarse, ¿no? Que es justamente lo que tú haces, ¿no? Claro, y yo le planteo a muchos, pues la primera distinción es, ¿qué es un falso documental o es un documental falso? ¿No? Es decir, solamente invertir el sustantivo y el adjetivo ya abre otro tipo de películas, ¿no? Calambur. Un calambur. Bueno, y ahí entramos entonces al tema de esta falsa dicotomía, para seguir utilizando la palabra, de verdad y falsedad en relación a este tipo de subgénero de documental, si le queremos llamar así, ¿no? Y ahí entraríamos al otro tema, que es muy importante en tu libro, que es la parte teórica. Es un libro teórico de análisis de un tipo de derivación de documental, digamos, ¿no? Que se ha etiquetado como falso documental, ya explicaste muy bien tu punto de vista al respecto, pero en la parte teórica, porque ahí es donde vienen los retos. Yo pienso, por ejemplo, que, como tú dijiste, en el campo de la comunicación, sobre todo en México, donde a veces se es muy monodisciplinar en relación a las teorías que se utilizan o a los presupuestos teóricos. El marco teórico que tú utilizas en el libro, y me gustaría que platicaras brevemente de él, es un plus para la lectura, porque desborda el campo de la comunicación. O sea, este enfoque obviamente le habla a otros especialistas, no solamente a comunicólogos, y aquí viene un reto que regularmente suele quedarse, pues, limitante para la comunicación. Lamentablemente, muchos de estos libros a veces pasan por desapercibido en nuestro campo justamente por la imposibilidad de comprenderlos, debido al reto intelectual que supone poder acercarse desde un ángulo que va más allá de la comunicación. Sí, sí muchas veces me parece que en general en América Latina el campo de la comunicación se ha
hiperespecializado en lo que se conoce como estudios de recepción o estudios de audiencias, ¿no? Y este tipo de aproximaciones me parece que por definición no pueden establecer una discusión teórica porque no es precisamente el punto. O sea, justo lo que distingue a los estudios de audiencias y de recepciones es, El teoricismo. claro, no tener una discusión teórica, lo cual no los hace menos, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo eso, pero esa es la naturaleza de ellos, ¿no? Y me parece que como eso sucede mucho, entonces, por supuesto que lo que algunos decolonialistas llaman, ¿no? Terminamos importando teorías, ¿no? Y me parece que sí es importante como producir las propias teorías, no porque esté mal utilizar teorías de los anglosajones o de los europeos, no estoy haciendo activismo en ese sentido, pero sí me parece que es importante traer una discusión teórica en los estudios de cine en México, ¿no? Desgraciadamente los libros sobre estudios de cine en México que sean de un carácter teórico son raros. Eso es un problema, porque, o sea, el problema no es que uno use teorías de los franceses, eso no es un problema. Si ese fuese el caso, pues yo soy el primero, ¿no? Por los referentes teóricos que ahorita voy a mencionar, ¿no? El problema no es ese, el problema es que no hay discusión teórica de cine en México, eso es raro. Por ejemplo, tú lo puedes ver en congresos de cine en México. O sea, tú agarras los programas de congresos de cine en México y el 75-80%, si no es que dije un porcentaje bajo, de las ponencias son la aplicación del concepto tal en la película tal. Y está bien como un ejercicio, digo, yo no se los planteo a los estudiantes de licenciatura, ¿no? Y está bien como un primer ejercicio de hacer análisis de cine y demás, ¿no? Cuando ya son gente que se supone se dedica a la investigación y esa es su ponencia en un congreso, uno ya sospecha, ¿no? O sea, que siempre todos los congresos sea la aplicación del concepto tal en la película tal, es decir, parece que no pueden establecer una discusión Es teórica. una especie de maquila. Claro, una maquila, y no porque no tengan la capacidad intelectual, claro que la tienen, les conozco, ¿no? Pero no sé qué sucede, no sé si es un asunto de malinchismo, no sé si es un asunto de etnofobia, o sea, no sé qué sea O de simple moda. que de moda De inercia cultural. o de flojera, no sé qué sea, pero no pasa. Y entonces, parece que la discusión teórica es importante porque establece ciertas coordenadas del campo, ¿no? Y entonces, pues tuve la fortuna de toparme con un fenómeno que no se discute con tanta, digamos, popularidad, como es el falso documental. Además, de por sí yo creo que el cine documental es una cosa además compleja, ¿no? O sea, es decir, no conozco conozco mucha gente que hace ficción y que le gusta hacer comedia y de pronto hace terror y de pronto hace ciencia ficción y de pronto hace drama. No conozco a nadie que haga documentales y que haga otra cosa, ¿no? No conozco a nadie que haga ficciones y que de pronto un día quiera hacer un documental, es raro, ¿no? O sea, me da la impresión de que los documentalistas son gente rara, ¿no? Y es decir, gente con con mucha vocación, ¿no? Con mucha pasión, con que estoy clavado en este tipo de discursividad, ¿no? Y está chido eso, creo, ¿no? Y yo creo que los teóricos del documental son también así, ¿no? Es decir, es muy raro quienes publican sobre documental que estén publicando otras cosas que no sean que no sea sobre documental. Eso es raro. Y bueno, aún más los del falso documental, ¿no? Que somos ahí sí contados con los dedos de la mano, ¿no? Entonces, eso me parece interesante y por esa misma razón, por estas carencias que mencionaba en la literatura académica, es que, y por esta cuestión que, por ejemplo, lo que mencionaba del problema del lenguaje y demás, es que, claro, hay una discusión teórica sobre la teoría del documental y pues allá hay una discusión con los famosos del campo que son Bill Nichols, Karl Plantinga, Alexandra Yujas, Vivian Sobchak, pues, ese tipo de gente, Noel Carroll, David Bordwell, ¿no? Que han escrito un poco también del tema. Pero también hay un fuerte componente del psicoanálisis, que es tanto un interés personal mío y es un interés teórico también, como porque me parecía natural pensar que si el psicoanálisis es algo que se dedica por plantearse esas preguntas en torno a la naturaleza de imposibilidad del lenguaje, entonces cuando me topo con este problema de traducción,
Entonces, yo creo que ya estamos en el terreno del psicoanálisis, o sea, el problema de traducción es el problema del psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues hay un poco de eso, ¿no? Tanto una discusión con las teorías del documental como una discusión desde el psicoanálisis. Y ahí es donde me gustaría empezar yo mi comentario. Sí, sí, sí. No sé si quieres. Adelante, si quieres. Sí, Venga. justamente en ese punto. Bueno, Bueno, doctor Carlos Gómez, académico del departamento, si quieres, para que te ubiques. no, académico del Departamento de Comunicación, trabajo como psicoanalista lacaniano, entonces justamente en ese punto me quería Adelante. yo concentrar. A ver, ¿con qué tipo de problema nos estamos encontrando con una teorización sobre la relación entre documental y falso documental? Es un problema tan interesante como el problema de género literario. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cuento, una novela, ¿no? ¿El teatro es un género literario o es otra cosa? ¿No? O sea, claro que es distinto una discusión que lleva 24 siglos, que es el problema de la teoría literaria, al problema de la teoría cinematográfica, que ¿no? tiene menos de 100 años. Que tiene menos de 100 años. O sea, la teorización sobre qué es un género. Si hemos pasado a alguna teorización. Lo mismo ocurre en arquitectura, ¿eh? El problema de la arquitectura o el problema de la música, de los géneros musicales o de los géneros arquitectónicos, en teoría arquitectónica o en teoría de la música, lleva un montón de tiempo. ¿Sí? ¿Qué son estos? ¿Cuál es su genealogía? ¿Cuáles son los géneros? Etcétera, etcétera. Porque además eso Que implica. muchas veces es una discusión política, ¿no, Carlos? Más que Bueno, aquí sería epistemológica. O epistemológica. Pero aquí hay una cuestión, a veces podría ser, a veces es indiscernible entre lo nacional, entre lo político, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me parece interesante es como el problema de la literatura, o sea, una de las primeras tareas que tuvo la teoría del cine fue desprenderse de la literatura. No hacemos exactamente lo mismo, o sea, no estamos haciendo en video, ¿no? O con audio una cuestión literaria. Si el cine tiene un lenguaje propio, no es poca cosa, porque es el ángulo de ataque de Sergio. El ángulo de ataque de este libro es muy interesante, es el desplazamiento del problema epistemológico, metodológico o comunicativo a un problema lingüístico. Y por eso se puede entender también por qué para Sergio, porque en este libro se decide por el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el cognitivismo va a pensar que es un problema epistemológico, metodológico o comunicativo. El cognitivismo y las neurociencias, porque las neurociencias va a ser peor. ¿Por qué? Porque no te concentras en el puro empirismo ateórico de la teoría de la recepción, sino que es peor, es teoría del emisor, ¿no? O sea, ¿qué intención tuvo? O la peor teoría de la recepción, nos ponemos un casco y entonces nos va a decir qué zonas del cerebro está aprendiendo o no, ¿no? Si pensamos en esto o en lo otro. Para mí, personalmente, tú no lo dirías aquí públicamente, pero para mí me parece pura estupidez, no solamente ingenuidad, sino pura estupidez. Pero el ángulo de ataque de Sergio es que el problema, pasar del documental y el falso documental como un problema epistemológico, metodológico, comunicativo, al problema lingüístico, es necesariamente utilizar teorías compatibles. El cognitivismo es compatible con lo primero, el psicoanálisis no. Para el psicoanálisis el problema es lingüístico fundamentalmente y nunca cognitivo. Entonces tenemos dos grandes desplazamientos. Uno, no es un problema de la verdad y la mentira en términos cognitivos, sino en términos... O positivistas, para decirlo de otra forma. O de otra forma, no es exactamente lo mismo, pero vamos a decir que sí, por ahora, para simplificar, sino es un problema del lenguaje. Y por lo tanto, el problema se aborda de otra manera. Pero además, cuando estoy hablando también de géneros y de un problema de lenguaje, pensemos un problema muy simple. Cuando uno va, se han dado cuenta todos ustedes, cuando van a una librería en Estados Unidos, dice fiction, non-fiction. Esa es su primer parteaguas. En México o en América Latina, en español específicamente, es la literatura, que sería el equivalente a ficción, no equivale a ficción, porque la ficción es un género entre otros. Esto es bien importante, porque ese es exactamente el segundo movimiento de desplazamiento que hace Sergio en este libro. El documental, ¿sí? Es un género, entre otros, de la ficción. Le da la vuelta. Es un poco como esta frase de Borges que dice, la metafísica es una rama de la literatura fantástica.
o Derrida o Richard Rorty. Todo este giro postmoderno, ahorita vamos a decir por qué este libro no es postmoderno. El giro postmoderno te va a decir, en realidad, todo es ficción, incluyendo el periodismo o el documental o la realidad, ¿no? Ese es el postmodernismo. Pero, extremo, radical. Radical, pero ese no es el movimiento que hace Sergio. El movimiento que hace Sergio sí hace esto de el documental es un género entre otros, pero sin el rollo postmoderno. ¿Con qué categoría? Con una categoría psicoanalítica, o más bien dos categorías psicoanalíticas. Una es síntoma. El síntoma es la verdad del sistema. Entonces, el falso documental, en realidad, nos muestra la verdad de todo documental. O sea, si uno estudia bien el falso documental, te va a dar el corazón del documental. Estudien, eso es psicopatología de la vida cotidiana en Freud. Por oposición, por muchas estrategias. Pero no solamente por oposición. Es decir, todo el mundo cree que estamos locos. Estudiemos las cosas más simples, dice Freud, la psicopatología de la vida cotidiana, y en ese momento vamos a revelar que todos estamos locos. Y eso es súper interesante, en términos formales además, no en términos de contenido. Entonces, fíjense estos dos desplazamientos. No es cognitivo, no es epistemológico, es lingüístico. Y segundo desplazamiento, el falso documental es el síntoma del documental y por lo tanto su verdad. Y la segunda categoría psicoanalítica, o sea, tenemos tres grandes categorías psicoanalíticas: lingüística en lugar de lo cognitivo, dos, la verdad como síntoma, y tres, lo real lacaniano. Y lo real lacaniano no es la verdad. Es súper interesante, ¿por qué? Porque no se trata de oponer verdad y mentira, en el propio título está, decir la verdad mintiendo, sino lo real. A ver, ¿por qué no es posmoderno? Porque lo que hace la posmodernidad es hacer indiscernibles verdad y mentira. Pero cuando tú tienes una paradoja, aparece una decisión. Esa decisión es lo real. Lo digo de otra manera. Uno podría pensar, esa es la diferencia que hace Zizek respecto a la posmodernidad. Uno se va al sueño para evitar la realidad, ¿no? Tengo horror de la realidad y me meto en un sueño. Piensa en el laberinto del fauno. Pero en el propio sueño me encuentro algo mucho más espantoso, ¿sí? De ahí tu gusto por el terror, seguramente. Me encuentro algo en la propia ficción que me despierta, y eso es lo real. Entonces, ficción y realidad, o verdad y mentira, quedan dislocados por el concepto de lo real. Entonces, real, síntoma y lingüística son los tres grandes conceptos que utilizan el psicoanálisis para poder, ¡pam!, abrir una nueva teoría sobre qué es un género no literario, no musical, sino documental. Más lejos todavía, el falso documental nos daría la verdad también de la ficción cinematográfica. A mí me parece, ahora que lo estaba pensando, cuando lo estaba escribiendo las notas, Sergio debería de publicarlo en inglés, y me parece que sería un aporte importante a nivel mundial. Porque a ese nivel está, me parece, la discusión en este punto, porque nadie ha teorizado esto de esta manera. Eso es muy interesante, y bueno, a lo mejor por ahí podemos dialogar para seguir la conversación. Sabemos que desde el psicoanálisis ha habido toda una corriente de aproximaciones al cine desde hace décadas, y que hay una serie de aproximaciones que son más puristas o son más heterodoxas, y hay diferentes corrientes dentro del psicoanálisis, diferentes perspectivas. Sí. Y hay discusiones entre las propias posturas. Pero el problema es que Sergio es muy inteligente para poder problematizar este problema en términos de género, y cómo, de género cinematográfico, ¿no? Porque, ¿cuáles son los grandes? Psicobiografía, una tontería, ¿no? Abordarlo desde el punto de vista de lo real, pura semiosis. Hace rato hablamos del sentido común. Mucha gente cree desde el sentido común que se puede psicoanalizar una película. Exactamente, eso es la psicografía. Se puede aplicar el aparato psicoanalítico para interpretar el contenido de una obra cinematográfica. Entonces existen todos estos manuales, ¿no? Sobre todo españoles, ¿no? De que el agua representa esto, y las escaleras y los cuartos oscuros. Entonces hay toda una especie de simbología. Bueno, claro. Que es una reducción y es todo menos psicoanálisis. Pero aquí la categoría es formal, o sea, no es en el contenido, sino es en la propia forma. Es decir, cuando Sergio escribe la dinamita está adentro, es el problema de la pesadilla. ¿Cómo voy a una forma, al filme, y no en contenido, sino en la propia forma, estalla como pesadilla? Y ese es el problema del falso documental, y eso me parece
Es decir, sería una especie de tercera generación de utilización de categorías psicoanalíticas para pensar el cine. La primera sería la psicobiografía, una cosa pedorra, freudiana. La segunda sería el de Metz, Christian Metz, ¿no? Tratando de hacer una semiología. Entonces, y ahora la tercera generación, que Sergio está en ella, es el problema de lo real, imaginario, simbólico y real, lo podemos pensar, ¿no? ¿Está en clave con Zizek? ¿Cuál sería tu... Sí, hablando de esa lectura que él tiene de Lacan y demás? sí, o sea, cuando él dice como una tercera generación, igual por algo que se discute en el libro, que es, digamos, cuando el psicoanálisis dominaba los estudios de cine en los 70 y en los 80, o sea, la moda, el psicoanálisis, el feminismo, la teoría del aparato, y luego en los 90, la escuela anglosajona se quería sacar al psicoanálisis de la universidad, y muchos psicoanalistas consintieron a eso, ¿no? No por algo, me parece, el neuropsicoanálisis empezó justamente en los 90. Y bueno, en los estudios de cine hay un libro en particular que se llama La Posteoría, que es un libro muy famoso, cuyo interés explícito, lo dicen los autores en la introducción al libro, este libro está escrito para sacar al psicoanálisis de los estudios de cine. O sea, explícitamente eso de lo que plantea, ¿no? Entonces, hay un texto de Todd McGowan, que es un teórico cinematográfico que trabaja con el psicoanálisis. Entonces, él dice, ante esa cuestión, había dos opciones. O entonces ser más, digamos, ser más reservados, no ser tan clavados con el psicoanálisis, ¿no? Que es lo que sucedió. O la otra opción, que era, pues ante eso, ahora más psicoanálisis aún, ¿no? O sea, más clavado, más intenso, más profundo, ¿no? Y entonces, pues por allá ese es el interés del libro, o sea, como irse por esa otra Y poesía. además ha resultado, ya es lo último que digo, ha resultado altamente productivo, porque ese es justamente lo que también Sergio hace respecto a las series. O sea, la categoría de fin de análisis o corte topológico es importantísimo para poder pensar el problema de las series. O sea, las categorías funcionan a nivel de la forma, no a nivel del contenido. Y además no son simbólicas o imaginarias, son del orden de lo real en Lacan. Y eso es altamente productivo. Claro. Ahora, aquí yo veo el reto que te decía hace rato en relación a la comunicación, al campo de la comunicación, de que buena parte de los lectores que se acercan a este tipo de obras como la tuya, como comentaba Carlos, se sienten interpelados porque muchas veces las conceptualizaciones que se tienen respecto al lenguaje del psicoanálisis, en este caso lacaniano, escapan muchas veces a la formación de los propios comunicólogos, ¿no? Muchas veces, cuando tú le hablas de lo real, lo simbólico y todas esas otras categorías, Sí. la gente los lee desde su experiencia, desde su formación, y lamentable y tristemente, sabemos que el psicoanálisis reta esas formas de conceptualización, porque implica una formación. A veces requieres dedicar horas de estudio para comprender primero ciertos argumentos del psicoanálisis o ciertas prácticas, y después interpretar este tipo de obras. ¿No crees que ahí hay un reto para los lectores? Aquellos lectores que no tengan quizá conocimientos generales o sólidos, no generales porque pues, todo el mundo ha visto a los Pero, Simpsons, pero ya ha visto, ¿no? antes de que, si no, no vamos a terminar, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo pensaron qué les pareció a ustedes el Bueno, entonces déjame presentar, voy a presentar a Hernán primero. Ya si pasamos ese terreno. Hernán Pereira Parra. Él es documentalista, él es músico, maestro de cine por la Ibero, es académico del Departamento de Comunicación y colaborador de Ibero TV. Dentro de su filmografía se encuentran documentales como El Juglar, el documental Años de Gloria, ambos han recibido premios, el documental México 70, y actualmente se encuentra trabajando en una película sobre la vida y obra de Mariana Jampolsky. Jampolsky. Con experiencia, Hernán tiene experiencia en los campos de la dirección, el montaje, la fotografía y el diseño sonoro. Ahora sí, Hernán, te escuchamos. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por compartirme el libro. Pues yo, todos mis comentarios, y mi experiencia dentro del documental, es completamente práctico, ¿no? Yo sobre psicoanálisis y teoría del cine sé muy poco, y entonces mi lectura será basada en eso. Qué bueno, está bien. Pues
para que no, para que no estemos tan clavados con escuchar solamente una perspectiva, es justo lo que iba a decir, o sea, sí, tal vez es muy exigente el psicoanálisis, pero pues más que eso, lo importante es pensar cómo quienes se dedican a la producción se apropian del contenido, ¿no? O Que sea, sería muy parecido a la experiencia que tú tuviste con el falso documental. Tú puedes ir a la feria del libro como la que se hizo aquí en la Ibero y encontrarte el texto. Y tú como cineasta o interesado en cine puedes acercarte a la obra y decir, a ver, claro, y entonces lo que Hernán pueda tomar o repensar su práctica es tan interesante como cualquier discusión psicoanalítica. Entonces, claro que me encantaría escuchar lo que tendrías para decir. Pues bueno, escribí un pequeño texto. En mi experiencia como realizador, no soy consciente de los procesos de los proyectos en los que trabajo, sino hasta después de haberlos terminado. Es hasta después de la emoción del estreno de la película que trato de tomar distancia para entender el proceso de creación y las repercusiones de las decisiones que tomé. Un análisis para determinar el gol, error y figura que claramente es influenciado por la crítica del público que vio la película, familiares, amigos, colegas y críticos que retroalimentan el análisis y me ayudan a construir un discurso que sustente mis decisiones mayormente empíricas durante la construcción de la película. Cuando estoy realizando la película, en cualquiera de sus etapas, ya sea investigación, escritura, rodaje, montaje, etc., lo que pasa por mi mente es, ¿mediante qué recursos puedo sostener la historia? Todos los proyectos que he realizado se caracterizan por no tener presupuesto o tener el mínimo, lo que te obliga a buscar recursos estéticos, narrativos y simbólicos fuera de las formas y estándares establecidos por la industria y por lo tanto por el espectador, ya que no existe una industria sin un público que la sustente. El texto me recuerda que los cineastas somos unos embusteros, embusteros por naturaleza, y que el medio audiovisual es un engaño, un engaño. El concepto de perspectiva en la fotografía es la representación de una realidad tridimensional en una superficie plana, y por lo tanto no es real. La imagen en movimiento es una ilusión creada en nuestra mente a partir de la persistencia retiniana. Construimos un discurso a partir de una ilusión, sustentada por un sistema de ideas y creencias compartidas que conforman la cultura, el lenguaje y que cobran sentido dentro de una comunidad, pero que son ajenas a la realidad. Sergio Alcalá aborda la evolución del lenguaje audiovisual desde el punto de vista del espectador como parte fundamental para la comprensión del discurso y refuerza mi idea de que el lenguaje audiovisual es un organismo vivo que cambia, evoluciona, se estanca y se reinventa por sí mismo de la mano de la tecnología y el contexto en el que se desenvuelve. Y solo puede cobrar sentido a partir de un público que le da lectura y que conforma convenciones para su entendimiento. Cuentan las leyendas que en la proyección de la llegada del tren a la estación, la gente se salió de la sala para no ser arrollados y que más adelante, al mostrar los primeros close-ups dentro de una película, los espectadores se preguntaban por qué le habían cortado la cabeza al personaje. Esto denota el papel fundamental del espectador en la construcción de convenciones y en la evolución del lenguaje audiovisual. Por lo tanto, la pregunta que se me ocurre no es qué tan verdadero es el discurso, sino qué tan genuino es con respecto a la visión subjetiva del realizador o la institución que lo produce. Una parte que me llamó mucho la atención del texto decir la verdad mintiendo es cuando aborda las dinámicas de consumo del espectador en el contexto actual y cómo influyen en la creación de contenidos. En un principio, la fotografía era una plataforma tangible que trascendía las barreras de la mortalidad y que funcionaba como documento histórico, como memoria del mundo y por lo tanto como vehículo para la construcción de identidad. La imagen fotográfica y la imagen en movimiento nacen a la par de las ciudades industriales y se han desarrollado proporcionalmente y a la misma velocidad que las sociedades contemporáneas y el sistema económico que las sustenta, desbordándose y multiplicándose sobre nosotros. Hoy en día la manipulación de la imagen digital pone en duda la veracidad de la imagen como documento histórico. Esto aunado a la obsolescencia programada de las plataformas digitales, crea una dinámica que la inmediatez con la que consumimos y desechamos los contenidos nos impide analizarlos y conservarlos, dejándolos diluirse en el olvido, provocando alienación y pérdida de identidad, un claro síntoma de las sociedades contemporáneas. En cuanto a la epistemología sobre la representación de la ficción y la no ficción, quiero retomar una cita que aparece en este libro y que me puso a reflexionar. No recuerdo de quién es la cita, pero dice así: en la ficción, la realidad existe dentro del cuadro
mientras que en la no ficción el cuadro está dentro de la realidad. De esta manera, la cámara se posiciona como un testigo de la realidad, redefiniendo la no ficción como un encuentro, en donde mi presencia y la presencia de la cámara afecta el ecosistema social y el comportamiento de sus actores, así como el registro de la cámara afecta mi percepción de la realidad, articulando un discurso sobre ella. Esta reflexión me permite separar al cine documental de la no ficción, posicionándolo como un género en donde convergen muchas disciplinas que cobran sentido comunidad, aunque sean analizados de forma independiente. Un género que se alimenta tanto de recursos propios de la ficción como recursos de la no ficción, recursos estéticos, narrativos y simbólicos. Se nutre de estructuras dramáticas y estructuras argumentativas. Convergen métodos de investigación como la entrevista, la observación participante, la etnografía visual, la investigación bibliográfica y de archivo. Se nutre también de la puesta en escena, del diseño gráfico y sonoro, pero sobre todo da prioridad al comportamiento de los actores sociales sobre los sentimientos de los personajes, lo que da lugar a un distanciamiento crítico sobre el tema en cuestión, formando un triángulo entre ética, investigación y estilo. Pero lo que a mi parecer es la característica más importante del cine documental es el espíritu de búsqueda constante, un espíritu revolucionario que cuestiona la verdad histórica y que propone algo más que decir sobre ella. Por otro lado, el falso documental se gesta como un síntoma de la producción industrial que ejerce convenciones con el espectador tan usadas y recurrentes que se convierten en un estereotipo, pero que nace y se reinventa como un recurso metacinemático que por su misma naturaleza provoca un distanciamiento crítico y nos invita a hacer un análisis más profundo y a cuestionarnos sobre los contenidos que consumimos en nuestro sistema social y cultural. Un eslabón más en la evolución del lenguaje cinematográfico y en el análisis del mismo. Muy bien. No sé, ¿qué opinan? Muchas gracias, Hernán. ¿Quisieras comentar o hacer algunos peloteos de lo que acaba de leernos Hernán? Sí, 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 claro, te agradezco mucho el texto y la lectura. Siempre es, la verdad es que es muy chido que lean tu texto, más que lean tu texto, que te comenten qué pensaron de tu texto, ¿no? Porque te percatas de cómo siempre cada quien saca algo que le resuena diferente, ¿no? Y mira cuánto coincidimos con la llegada del tren, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho que mencionaste, dos cosas, ¿no? Por un lado, en cuanto a tu propia práctica, tú mismo decías cómo tú piensas sobre tu proceso una vez que se termina, ¿no? Eso me parece, es algo clave, ¿no? Y creo que hay mucha compatibilidad con la investigación académica, porque, o sea, o no sé si, ahorita dije compatibilidad, pero creo que es exactamente al revés, tal vez, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando uno está investigando, uno a veces se percata de lo que realmente está escribiendo después de haberlo escrito, ¿no? Y sabes algo parecido, ¿no? Eso me parece maravilloso porque eso que tú comentas, creo yo, va en contra justo de aproximaciones desde el manual o del recetario, ¿no? Que es donde como a veces los estudiantes pretenden conseguir, ¿no? O sea, en mi experiencia de casi 10 años como docente, siempre está la pregunta, pero ¿cómo le hago? ¿No? Entonces pretenden que el profe les diga qué hacer. Y hay profes que agarran esa postura, ¿no? Y tú, como acabas de explicar tu experiencia, no es esa, o sea, no se atraviesa de ese modo. Eso me lateó mucho. Y el otro punto que me gustó de tu texto es que tú estableces esta distinción entre documental y no ficción. Pero, o sea, no la estableces por un capricho, sino finalmente porque tú te posicionas en ese lugar, ¿no? Eso para mí es clave, ¿no? Es clave porque tú te asumes como implicado en el género que tú mismo trabajas, ¿no? O sea, no es como, o sea, es decir, no es que también podría estar haciendo chilaquiles o enchiladas, que a mí me gusta cocinar también, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que tú te reconoces como implicado en tus propios intereses, ¿no? Me parece que muchas veces artistas y gente que se dedica a la academia, ¿cómo no? Desgraciadamente abundan muchos, que no sienten una pasión y una vocación y una implicación por lo que trabajan, ¿no? Me parece que eso es muy clave, ¿no? O sea, como tratar creo que tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Como docentes creo que es clave invitar a los estudiantes
no a que hagan tal o cual cosa. Al final ellos van a hacer lo que vayan a hacer para bien o para mal, ¿no? Sino yo creo invitarles a que se pregunten por qué hacen tal o cual cosa, ¿no? Eso para mí es importantísimo, ¿no? Yo solamente una pregunta rápida. A ver, yo no me puedo imaginar haciendo un proceso de cine. Yo no hago cine, nunca lo he hecho y no me imagino haciéndolo. Pero cuando estás haciendo un documental, no te enredas con el problema de la verosimilitud, o sea, lo van a creer, no lo van a creer. O sea, tú mismo, como un problema esto en realidad es una construcción de ficción, porque son recursos, pero esos recursos no son directamente con la realidad. Yo te pregunto eso, y al final planteas lo del falso documental un poco como, como si estuvieran haciendo algo mal los que hacen falso documental. No, yo creo que al revés, ¿no? Que también se convierte en un recurso justo para decir la verdad que no se podría ver desde otra forma y que tal vez como realizador, al no encontrar de repente recursos que te ayuden a contar la historia, puede ser muy válido para contarlo, ¿no? Un personaje tal vez muerto o que no, o que no tienen forma de saber cosas de él, ¿no? Porque tampoco fue muy famoso o algo, puedes recurrir tal vez a al falso documental, ¿no? Yo a la hora pues justo de hacer mis historias, no me estoy preguntando si las van a creer o no, sino yo más bien veo al cine como un medio para conocer yo el mundo, ¿no? Veo un tema que me interesa y digo, pues quiero hacer una película sobre esto y el camino que voy surcando para conocer a este tema o este personaje, pues me va llevando a documentar muchas de las partes del proceso y luego hacer un proceso de análisis y síntesis de eso que documenté y tratar de construir un discurso, ¿no? No sé si... Pero en ese discurso pensarías en la experiencia, ¿no? De quien consume o disfruta en la fruición de la película o del documental, que ya lo mete a otro mundo, a otra realidad, y eso está más allá de la discusión de ficción o no ficción, ¿no? Que es un poco lo que estás... Sí, pues al final trato de contar esa historia, ¿no? Y es una historia pues muy subjetiva y muy personal de mi encuentro con la información y el tema que estoy tratando, ¿no? Y yo creo que acá para la gente que está escuchando o que verá el video sería importante recalcar y darle la palabra a Sergio para que lo haga. Esta obsesión, digamos, casi enfermiza de distinguir entre ficción y no ficción, verdad y falsedad, y sacar un poco que es la invitación que hace el libro, entre muchas otras, a salirnos de esa discusión estéril de alguna manera, con más efectos políticos y moralizantes que otros, Moralizante sobre todo. y meternos al terreno de la creación y todo lo que puede despegar la creación audiovisual, más allá de esta discusión que hay miles de personas metidas en esa discusión y no han llegado a mucho ni llegarán a más allá de sus propias discusiones. Y esto, que lo diga un creador como tú que hace documentales, creo que es muy interesante. Sí, y ahí ves ahí una diferencia y ahí es donde estoy de acuerdo con esa distinción entre del documental, sacarlo del mundo de la no ficción. Digamos, de algún modo, quizá, así como el falso documental es el síntoma del documental, quizá el documental es el síntoma de la no ficción, porque me acuerdo de una conferencia del PG de hace como año y medio, y no recuerdo el tema específicamente, pero recuerdo escuchar en las noticias que se burlaban de algo que dijo el PG en la conferencia, y se burlaban diciendo, o sea, entonces puede ser algo verdadero y falso, o sea, de verdad cree el presidente que somos unos idiotas, ¿no? Es muy curioso porque en nuestra vida diaria, cualquier persona que alguna vez le ha dedicado 2 minutos a pensar sus propias contradicciones, problemas, se percata enseguida de que sí es cierto que tú puedes creer y no creer algo al mismo tiempo. Cualquier persona lo ha vivido alguna vez. O sea, la contradicción, literalmente cuando uno dice no me lo puedo creer, no es exactamente eso. Y yo creo que los documentalistas apuestan por ir por allá, ¿no? Y los periodistas que están enmarcados en la moralización de distinguir entre verdad y mentira, yo creo que no van por allá, porque el problema de nuevo es, logramos distinguir entre verdad y mentira, ¿no? Logramos dibujar la línea, pero
¿para quién le sirve que la línea esté dibujada? ¿No? O sea, entonces me parece que eso es lo que el periodismo muchas veces no se cuestiona, ¿no? Ese es un gran paralelismo, qué bueno que lo comentas, porque eso además le ayudaría también a estudiosos del periodismo a tener una perspectiva más amplia de su objeto de estudio, justamente porque el documental y el periodismo, desde un punto de vista, tienen una afinidad, un aire de familia con esta idea, la obsesión o el régimen de verdad, ¿no? En sentido positivista. Y muchos que defienden el periodismo lo defienden desde ese ángulo, tristemente, que a lo mejor no es el ángulo más rico del periodismo, ¿no? Este Sí. tema de la obsesión por la verdad. En alguna ocasión me tocó escuchar en un congreso, no pude evitar reírme, me dio un poco de pena porque tenía activado mi micrófono, en la sesión de Zoom, pero me reí cuando esta persona con la que compartía mesa estábamos discutiendo y llegó a decir, es que tú no le estás entendiendo porque el periodismo es la búsqueda de la verdad. Sí. O sea, dije, bueno, o sea, yo creo que los estudiantes de periodismo de licenciatura se percatan de lo ingenuo que es eso. Ya no se diga a alguien que se Es una supone. etiqueta, es un mantra que se repite y no se cuestiona, no se analiza, no Claro, se y el profundiza. problema no es que el periodista miente, es decir, es muy sencillo saber si el periodista miente. O sea, dijo que había 3 personas, pero habían 2, se acabó, ya se acabó la discusión, ¿no? El tema es, el siguiente nivel es preguntarse, bueno, ¿a quién le conviene decir que sí había las 3 personas, ¿no? O sea, ese es el punto que me parece, con lo que comenta Hernán, o sea, eso es justo la razón por la que creo que se debe de sacar al documental de los discursos de la no ficción, porque el documental no apuesta solamente por decir algo, sino por ofrecer un sentido, creo yo, ¿no? O sea, es decir, los discursos de la no ficción ofrecen, para decirlo así como en términos semióticos, ¿no? Los discursos de la no ficción ofrecen un significado, pero creo que el documental ofrece un sentido, ¿no? O sea, ofrece una postura con la que podemos discutir, no estar de acuerdo y demás, pero eso me parece mucho más profundo que el arrojar datos, por más que estos sean verdaderos, ¿no? O ciertos. Si les parece, vamos a escuchar a otro de los comentaristas, que es Tania Daniela, antes de darle la palabra a Diego. Voy a darle la palabra a Tania Domínguez Olivares. Ella es estudiante de la maestría en comunicación. Ella es socióloga de profesión y actualmente, pues como ya decíamos, estudia de tiempo completo la maestría en comunicación aquí en la Ibero. Tania Domínguez Olivares centra su trabajo de investigación en la biopolítica y en la pandemia por COVID-19. Es además fotógrafa autodidacta desde hace casi 10 años y es aprendiz de cineasta. Así nos dice ella. Seguramente sabe mucho más de cine que varios, así que Tania Daniela, ¿nos escuchas? Vamos a ver, voy a permitirte que puedas activar tu micrófono. Dame un minuto. Vamos a ver. A ver. ¿Puedes activar tu micrófono, Tania? Ya, listo. Perfecto, te escuchamos. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, también gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera comenzar comentando mis primeras impresiones sobre el libro como más generales. Y también me gustaría mucho comentar cómo el momento en que llegó a mí o el momento en que el maestro Samuel me pide o me invita a esta mesa, justo porque me pareció como un poco muy sincronizado y prometo que esto tiene un punto lo que voy a contar, pero bueno, el contexto es que yo acababa de escribir un ensayo justo para narrativas periodísticas a propósito de lo que ya estaban mencionando del periodismo. Y en resumen, lo que yo estaba abordando es esta obra de El ladrón de orquídeas, que es un trabajo periodístico de Susan Orlean, que luego adapta Charlie Kaufman y que lo hace a partir de la ficción, ¿no? Entonces, lo que se suele decir de este trabajo es que Charlie Kaufman hizo una ficción sobre un documento, ¿no? O sea, sobre algo que sí es verídico porque es un trabajo periodístico. Y yo al final pues termino diciendo que me parece que es una ficción sobre otra ficción, y estoy yendo también a esta discusión de las narrativas periodísticas, ¿no? Que de hecho también dentro del campo se cuestiona, pero también se busca como mucho defender que no, sí es objetivo, o si es verídico, etcétera. Y por lo que menciono esto, además de que creo que de cierta forma me gusta esta discusión como hija de la posmodernidad, pero algo que me pasó cuando leí el libro de Sergio, es que me hubiera gustado leerlo antes, como para poder entregar mi ensayo, igual todavía lo puedo corregir, pero encontré unas palabras
sí, en el libro de Sergio, que me hacían como, que me ayudaron a nombrar lo que me interesaba. En una parte, Sergio menciona que la objetividad no es garantía de veracidad, y creo que justo es como lo que a mí me interesa señalar, ¿no? O me interesó señalar en el ensayo sobre la crónica o el periodismo narrativo, y también esta distinción que hace entre la verdad y la verdad con mayúsculas, me pareció muy pertinente porque ya también hacia las conclusiones, a pesar por mucho que justo como hija de la posmodernidad disfrute este debate entre, pues todo es ficción, etcétera, me parece que sí es muy pertinente em, establecer estos límites, que es algo que también Sergio menciona a lo largo del libro, o sea, un punto donde sí haya una verdad, eh, por fines no solo prácticos, en mi caso también incluso por fines políticos, ¿no? O sea, que no se caiga como en un total relativismo. Entonces, cuando encuentro esta lectura, cuando la conozco, pues me gusta muchísimo y me resuena con niveles como muy profundos de mis intereses intelectuales. Y más que querer hablar de mí, esta anécdota también la comparto queriendo dirigir dirigiendo como a la relevancia que tiene el trabajo de Sergio. Me parece que compete en efecto a cineastas o a personas que estén interesadas en hacerlo, ya sea ficción o no documental. También me parece que tiene gran relevancia en este punto a los periodistas o quienes también se interesan por hacerlo, en especial el periodismo narrativo. Pero creo que algo como que muy clave de la obra de Sergio es que también compete, o me parece así, que compete a los espectadores, ¿no? Es decir, que este público del cine me parece que también puede ser público de este libro. Y de esta forma yo siento que Sergio como que sana no sana, sino como que hay algo ahí de pagar, no sé si sea la palabra correcta, una deuda histórica, considerando esto que la teoría cinematográfica no se suele dirigir hacia el público general de cine, y también que la teoría cinematográfica no siempre pone en su ojo al espectador, ¿no? Y eso es algo que Sergio sí hace, o sea, le concede como un papel importante, y esto me parece pues invaluable, ¿no? Esta consideración del espectador, de esta relación que se establece entre el público y el filme, e incluso para poder teorizar sobre el cine, e incluso para distinguir entre la ficción o el documento, y el documento, que esto es lo que Sergio llama en el libro Estrategias de recepción. Em, bueno, esto ya es como ya entrando tal cual al contenido del libro. Me parece que distinguir entre realidad y ficción, si es que vale la pena hacerlo, correspondería, según entiendo lo que propone Sergio, a la relación que sostienen los espectadores con el filme o a la evaluación que harán ellos o ellas sobre su propio carácter, ¿no? Y me parece que de esta forma, y tú estás consciente de ello y lo mencionas en tu libro, traspasas como esta inspección minuciosa, ¿no? Sobre si un filme es verdadero o no, puesto que en cierta forma, y esto me gusta mucho esta parte cuando mencionas que al final de cuentas son verdaderos en su propio universo, ¿no? Y en su propio sentido, que es cuando hablas de la verdad ficcional. Pero bueno, lo que haces es pasar a preguntarte mejor sobre las consecuencias de esa relación con el espectador, ¿no? Trascendiendo esta discusión que me parece que implícita o a veces más explícitamente como que sí mencionas que ya está muy gastada, ¿no? Y bueno, aquí quisiera mencionar que a mí me recordó mucho el trabajo de Jacques Saumont, cuando tiene esta primicia de toda ficción documenta y todo documento ficciona, donde justo lo que hace es denunciar que, pues, que un documental es una puesta en escena, ¿no? De hecho, tú citas a otro autor que también como comparte con esto, que es que al final de cuentas, pues un documental no puede escapar, ¿no? Del montaje, por ejemplo. Pero bueno, continuando con Aumont, este autor señala y reconoce que al final de cuentas, y más allá de más allá de esta discusión, perdón, un documental es lo que para las personas es un documental, y lo mismo con la ficción, ¿no? Una ficción es lo que las personas van a reconocer como una ficción. Y yo considero que tu trabajo se localiza en esta idea, ¿no? Ya trascendiendo este binarismo,
Y me parece importante como notar que Aumont escribe esto que mencioné en una oración de este libro que se llama Límites de la ficción. Y si mi percepción es certera sobre los lazos entre tu trabajo y el suyo, creo que lo que terminas haciendo es un libro entero explorando estas profundidades y enunciando las potencias de estas condiciones de recepción, ¿no? Las que al final Aumont, por lo menos en las partes que yo leí, solo le dedico una oración. Y me parece importante mencionarlo, ¿no? Reconocer esto en tu trabajo. Y también me interesa como repasar en cómo yo le fui dando sentido a tu lectura a partir de lecturas previas. Y continuando con esto del sentido, otro comentario que me gustaría hacer, hay muchas cosas que me gustaron, pero como que ya delimitando un poco, me gusta mucho cuando hablas de ese otro espacio que crea o que habita el falso documental, que es tal cual como ese espacio, como el que sigue, ¿no? Después de trascender este debate entre ficción o documento, este espacio que llamas heterotopía. Me parece que en este momento llegas como un punto clave del libro y de tu pensamiento, que es cuando dimensionas que este espacio, como es un espacio también para la acción política, y donde retomas lo que mencionabas desde un principio sobre voltear a ver las consecuencias que tienen en la recepción de los productos cinematográficos, ¿no? En este caso ya más adentrados, pues en el falso documental. Y creo que es en este momento que me parece muy clave justo por esto, porque comienzas a dirigirte a una cuestión política tal cual, y donde incluso se conecta con lo que yo señalé en un principio, de cómo eh, que brindas, este papel que brindas a los espectadores, ¿no? A quienes establecen una relación, ya no solo con el cine, sino con el falso documental. Retomando esto que mencioné de la deuda histórica que haces porque los vuelves a considerar, o sea, cuando mencionas que hay este papel, que hay este espacio de cierta forma también político, ah, haces como inviertes, ¿no? Esto que podría ser una crítica, pues a muchas teorías de la comunicación o estudios de la comunicación donde el receptor o el público se le suele poner como público masa, ¿no? O acrítico, pasivo, únicamente receptor, etcétera. Y bueno, continuando con este espacio, al finalizar, ya con esto termino, hablas de las proyecciones del futuro y de hecho te cito esta frase, está en el libro. Nuestro futuro solo tiene sentido gracias a las ficciones que hacemos al imaginarlo. Y creo que esto lo uno con unas ideas que dices unas cuartillas anterior, que habla sobre los universos paralelos que se pueden crear con la ficción, incluso hablas como de este juego con las nostalgias, con pasados que no pasaron, con futuros cancelados, en fin. Y cuando reconoces esta potencia política de la ficción, o así la entiendo, de poder imaginar otros mundos a final de cuentas, encuentro, y me pareció como muy importante comentárselo y comentártelo a ti, Sergio, me recuerda mucho a la obra de Castells, de Comunicación y Poder. En un punto él describe estas formas que le parece que vivimos el tiempo, ¿no? En esta etapa del capitalismo, habla tal cual de una conquista del tiempo y de una colonización del futuro que se da en este tipo de proyecciones que pueden ser, no sé, desde urbanas, económicas, políticas, donde se traspasan los valores dominantes del presente al futuro, ¿no? Se da como adelantarse a conquistar el futuro. Y aunque esto lo menciona en un inicio, este Castells, ya al final en las conclusiones lo retoma, y a esto lo conecto con tu libro, lo retoma cuando señala que las relaciones de poder se construyen en la mente humana y la construcción de significado en la mente humana depende de flujos de información e imágenes procesadas en las redes de comunicación. Y ahora lo cito tal cual, literal, su último párrafo de la conclusión, y prometo que ya voy a llegar al punto. Menciona, así que, si piensa de otra manera, las redes de comunicación funcionarán de otra manera, con la condición de que no sea usted solo, sino muchos los que estamos dispuestos a construir las redes de nuestras vidas. Fin de la cita.
Y esta primera parte de esta frase, de este último párrafo que dice, si piensa de otra manera, las redes de comunicación funcionarán de otra manera, me es inevitable no ligarlo, aunque sea con otras palabras, con otras teorías y con otra rama de estudio incluso, pero con lo que tú estás reconociendo y defendiendo de la potencia de la ficción en el falso documental. Y me parece que en su sentido más estricto, relacionado a la capacidad y el poder de la imaginación, y poder en su sentido político, este ejercicio de imaginar otros mundos, otras condiciones, otros escenarios donde pudieron o podrían haber sido diferentes las cosas, esta capacidad, en pocas palabras, de retar a partir de la ficción las condiciones sociales en las que vivimos, me parece que es como el punto como alto, ¿no? De tu obra, porque me parece como todos los recorridos que vas haciendo, todas las elaboraciones teóricas que haces, y al final cuando lo aterrizas en lo político, como que bueno, pero como que muestras tus intereses, ¿no? O sea, esta pasión por discutir de este tema, pero al final me parece que de cierta forma te posicionas políticamente, y me parecía pues muy importante rescatar esto, y esos serían pues todos mis comentarios. Muchas gracias, Tania, por tus palabras. ¿Quisieras comentar algo, Sergio? Pues también te agradezco mucho, Tania, por tu lectura, por el texto que preparaste y de nuevo, como cuando leyó Hernán también, es maravilloso pensar cómo en el libro diferentes partes le llama a diferentes personas. Pues nada, te agradezco, me parece que sin duda hay varios asuntos que podremos también discutir. Yo quizá hace rato cuando empezamos la presentación yo decía que el interés era sacar el libro de los estudios de audiencias, y con esto que tú enfatizabas de cómo el libro trata de devolverle un lugar al espectador, estoy de acuerdo, esa era la intención. Y quizás nada más precisar, ¿no? Para quienes no han leído el libro todavía, es devolverle el lugar al espectador, pero no el lugar de la audiencia, sino su lugar como espectador, o más bien como espectatorialidad. Entonces ese es un lugar clave porque, digamos, ahorita Tania decía como los estudios de cine tienen una deuda con el espectador. Sí estoy de acuerdo. Quien no está clavado en el asunto creería cómo va a tener una deuda si hay un montón de estudios sobre espectadores en el cine, ¿no? De hecho es lo que más abunda precisamente, los estudios sobre espectadores y espectadoras en Pero el diluye cine. la verdad. Pero claro, es desde una dimensión cuantitativa y positivista. Y el libro trata de hablar del espectador, pero como bien dice Tania, para darle la posibilidad de que tome un lugar protagónico y asuma su sitio en el cine, ¿no? Me parece que eso es algo que le agradezco que haya destacado, porque también era un asunto importante para el libro. Un comentario rapidísimo de esto, porque esta es una cuestión lacaniana. No soy yo quien ve el objeto, sino es el objeto el que me mira a mí y me dice, ¿qué posición tomas tú respecto a esto que acabas de ver? Eso es una inversión dialéctica hegeliana retomada por Lacan, básicamente. Bueno. Destacada oportunamente por Tania. Así es, exacto. Te agradezco, Tania. Muchas gracias, Tania. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro tercer invitado, que es Diego Alba. Voy a leer su ficha curricular. Él es licenciado con mención honorífica en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Fue finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2020. Sus textos han sido publicados y montados en México, en España, en Costa Rica, Cuba, Ecuador y Argentina. Diego Alba ha sido becario del FONCA en su programa de Jóvenes Creadores entre el 2014 y 2015 y de la Fundación para las Letras Mexicanas entre el 2016 y 2017. Aquí mismo colaboró como coordinador del programa de investigación de la Enciclopedia de la Literatura de México. Diego Alba ha participado en residencias artísticas de diversas latitudes, como España, Argentina, Ecuador y Colombia. Junto con otros artistas, fue gestor del primer y último encuentro latinoamericano de poesía, dolor y performance en Argentina en el año 2019. Ha sido docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actualmente, Diego forma parte de la 8ª generación de la maestría en cine de la Ibero Ciudad de México y del Programa Internacional de Dramaturgia de la Cátedra Bergman para Cine y Teatro de la UNAM y la Royal Court, Teatro de Reino Unido y Estados Unidos,
con su proyecto titulado Un árbol es un árbol, pero dos hacen un bosque. Este proyecto Tiene más títulos que todos juntos. Este proyecto se estrenó en el marco de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Diego. Será un gusto escucharte. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, quería compartirte cómo logro yo acompañar tu libro, es con la primera, como mi llegada un poco como con esta maestría en cine, viene también como por estudiar la ficción, ¿no? Y ponerla en crisis frente a la verdad. Y parto yo como o sea, yo vengo del performance, de las artes vivas, de la escritura teatral, ¿no? También, y dramática también. Pero recuerdo que mi primera crisis de ficción fue cuando le mentí yo a mis padres para que me dejaran acá en la ciudad de estudiar teatro. Les tuve que mentir que estaba estudiando administración de empresas, Qué ¿no? chingón. Ajá. Maravilloso. Hasta que, Que es un poco lo mismo, ¿no? Sí. ¿Quién es un administrador de empresas sino alguien que hace mucha faramaya también? totalmente, totalmente. Entonces, esa ficción me duró un año y medio, una cosa así, hasta que mi mamá como que se la olía. Te vio tatuado y dijo, "No, No, porque además hay registro de eso, o sea, hay documento de eso, o sea, de que yo me iba a la facultad de contaduría a tomarme selfie, mandársela a mi mamá y hacerle creer que eso es en serio. sí, existen esas fotos y me salen en Yo no sé Facebook, por ¿no? qué no has hecho el documental todavía, ¿no? De hecho, fue mi, o sea, como yo lo reconozco, pues es como mi primera obra de teatro, mi primer performance que hice, ¿no? O sea, hacerme creer que eran mis papás que eran administrador de empresa. Hasta que después, digo, me descubren y yo voy viendo que la ficción no es omnipotente, es frágil, ¿no? Y tiene sus límites. La ficción. La ficción, ahí dije, la ficción es algo que se agota y que se agota fácil y que me quedaba corta, ¿no? Entonces, pues fui siguiendo en mi formación, ¿no? Como teatrero, investigando más como hacia las performance, siendo el performance como una estética de lo real. Me metí como ondas de activismo, me metí a ondas, como a conocer a diferentes performers y artistas de artes vivas como a nivel Latinoamérica y todo. Y justo veíamos, o sea, cosas como de Lacan en la que ponemos en crisis qué onda con la verdad, qué onda con la ficción, qué onda con la no ficción, qué onda con el documento, siendo que el documento es su propio cuerpo, ¿no? Entonces, no puede, así, está raro que se llame no ficción, está raro porque aquí estoy, ¿no? Entonces, justo, pues preparé este texto que es como logro yo acompañar tu libro. El barón de Munchausen emprendió sus viajes imaginarios a Rusia sin capote y lo único de verdadero que podría existir en su relato es el frío que pasó. Una vez en Rusia lo sintió todo, pero ya no había vuelta atrás. No podía retroceder su viaje ni para ponerse un capote que lo resguardara, ni para contener la angustia de su propio relato. En un entorno como el nuestro, en el que todo está fragmentado y roto pero en continua mutación, lo único a lo que podemos aferrarnos es al filo de ese remedio que nunca llegó, como ese capote que el barón de Munchausen nunca llevó consigo. Un capote que nunca sabremos dónde quedó, pero que aún de haberse logrado la hazaña de recordarlo, seguramente habrá sido regalado a la primera persona que el varón se encontrara por su camino. El varón en sus historias se ciñó a lo estrictamente imposible, quitándose de encima las capas de lo predecible, y decidió apostárselo todo a la fantasía demencial. Todo. Poco después, el varón de Munchausen estaba en ese otro lugar incalculable e inmanejable en el que ya todo es posible. Acabó sin querer sepultado en el país de la nieve, y escribió sin saberlo una verdad mintiendo. Lo mismo que pasó con Edward Bloom en El Gran Pez o con Ulises de James Joyce. 2. Decimos que la rumia consiste en la regurgitación de material semidigerido, masticándolo de nuevo y agregando saliva. Decimos entonces que rumiantes son los bisontes, las jirafas, las cabras y los ciervos, y decimos también que rumiantes son los seres humanos. Componemos canciones, hacemos películas, pintamos cuadros rumiando a través de los restos, de los escombros de esa batalla innumerables veces perdida que el arte ha sostenido frente a la historia,
porque entre otras cosas queremos comprobar qué tan cierto es que hacer esta arqueología minuciosa de los hechos podría darnos una idea de qué fue lo que ocurrió para llegar ahí. Sin embargo, por más conocimiento que genere esta arqueología, por minuciosa que sea, no deja de ser ficción. Y eso está bien. Que las cosas sean ficción está bien, porque el que lo sean no les quita verdad. La verdad nos ha sido inculcada como concepto, sin embargo, esto no la hace legítima ni incuestionable, ni mucho menos infalible. Si la física fuera lo que dijera ser, no se caerían los aviones. Si la arquitectura fuera lo que dijera ser, no habrían grietas en las casas. Esas caídas de aviones, esas grietas son la demencial apuesta de la poesía. Yo abrazo que todo conocimiento es una ficción y por lo tanto no hay ni debería haber una ficción más verdadera que otra. Y es que la misma palabra ficción tiene dos raíces. La primera es fingere, que quiere decir fingir, aparentar, hacer como si. Y la segunda es fingo, cuyos problemáticos significados fluyen entre las nociones de forjar, construir, ensamblar o la más bella, pactar. ¿Sería entonces posible que decir la verdad resulte más complejo que hacer ficción, en tanto que ficción es una verdad pactada por varias subjetividades? 3. Uno de los proyectos que propuse para ingresar a esta maestría consiste en un ejercicio que llamo documental ficticio. Este consiste en la escritura del guión de un documental que sucede solo en el plano de mi imaginación y que no quiero que se grabe, porque la escritura es el mismo registro de la representación. La idea es deslindar el guión de su realización y producción para que cuente como experiencia cinematográfica por sí sola y que su propia lectura sea suficiente. Va también por la línea de este libro, cuestionarse no solo que se borran las fronteras entre ficción y documental, sino que cada vez se distinguen más la una de la otra y que se distanciarán hasta perderse de vista en algún momento. El filósofo e investigador escénico Amador F. Sabater dice que la revolución no comienza cuando la cabeza del rey rueda por la plaza pública, sino cuando comenzamos a imaginarla. Cuando se trata de imaginar la verdad, mientras más se intente hacer, más se aleja uno de lo que quiere. ¿Qué diferencia podría haber entre contar lo que quiero que me crean a contar lo que de mí se quiera creer? Ya está ahí. Muy bien, Diego, muchas gracias. Muy provocador, estimulante. Pues escuchamos ya a nuestro tercer comentarista, a Diego, y no sé si quieras hacer algún comentario, algún diálogo con lo que él presenta, también performáticamente de alguna manera, como ya nos platicó él, ¿no? Pues gracias, Diego, también. Pues sí, la verdad es que salgo de aquí con el ego muy inflado, porque tres personas... 4, a 5. O sea, lo iba a decir por los textos, ¿no? Ah. Que escribieron un texto sobre mi libro y eso, pues para mí me llama de mucho orgullo, la verdad, ¿no? Y también de mucha humildad porque, de nuevo, para mí resulta evidente cómo se abstrae una diferente lectura, sea uno documentalista, sea uno dramaturgo, o sea una investigadora de la comunicación. Y eso me resulta maravilloso y cada vez que pienso en el asunto del barón de Munchausen, pues por supuesto que pienso en la idea de levantarse de la silla, pero agarrándola de la base, ¿no? Y me parece que algo tiene que ver con esto de, cuando tú decías cómo la ficción de algún modo te quedó corta, esta idea de levantarse junto con la silla, pero agarrarla de la base, eh, enseguida pienso en la idea lacaniana de pasar de la impotencia a la imposibilidad y digamos de algún modo el paso, el regreso o tu regreso a la no ficción fue a través de la ficción, es decir, vivimos en el mundo de la no ficción, pareciera, conocemos la ficción o nos volvemos cinéfilos o nos encantan las artes, ¿no? Y luego tú de algún modo regresas a la no ficción, pero este regreso no es un regreso al estado anterior, sino es haber atravesado la ficción. Y eso me parece a mí clave, me parece clave cómo introduces al cuerpo, ¿no? A través de lo que se regurgita o del frío que se pasa. Es decir, no es otra vez un asunto de una simple frontera, sino un asunto de cómo uno se implica en tu caso, en el cuerpo,
El caso de Hernán, desde las decisiones creativas. El caso de lo que mencionaba Tania, desde las decisiones epistemológicas, ¿no? Y eso, pues para mí, de verdad que les agradezco, estoy muy conmovido con los textos porque me percato cómo, de algún modo creo que yo tenía la razón cuando apostaba por implicarse subjetivamente, que es el punto del libro, y al mismo tiempo me percato de lo corto que me quedé, eh, porque yo no soy documentalista, porque yo no soy teatrero, porque yo no tengo la formación o los intereses que Tania tiene. Y pues eso muestra que el libro, como era su intención, es nada más la plataforma para construir algo con él. Y eso, pues eso me quedo también con tu texto. Y entonces, digamos, si mi texto te ayudó a pensar tu documental ficticio, pues a mí me encantará verlo también, ¿no? Entonces agradezco también el texto. Leerlo porque no se Leerlo va porque no se ve. Claro, este equívoco que acabo de cometer, porque claro, ese era el punto, ¿no? Me acordé ahorita de estas películas que están hechas para no verse. Digamos, el caso más famoso es esta película que está protagonizada por John Malkovich, seguro conocen el caso, ¿no? Que no se va a estrenar sino hasta dentro de 100 años, ¿no? Hubo un performance en video de un artista británico que hizo pues es un documental, creo yo, que se llama Pintura secándose en la pared, y es eso durante 10 horas. Y era un asunto en contra de la censura británica, porque los censores tienen que ver todo el material. Entonces, hubo alguien que se sentó durante 10 horas a ver un video de 10 horas de pintura secándose en la pared. O esta película Ambience, que es una película que dura un mes. O sea, literalmente dura 30 días, ¿no? Entonces, es cine que está hecho para no verse. Eso es algo muy extraño, ¿no? O sea, porque parecería exactamente lo contrario del cine, ¿no? Pero creo que uno lo entiende cuando se percata de cómo hay una implicación del realizador en eso, ¿no? Sí, por ejemplo, también en una residencia que hice en Ecuador hicimos un performance con unos cangrejitos que fosforecen solamente en ese momento del año y solo como en esa parte costera como de Ecuador. Sí. Las cámaras que llevábamos no alcanzaron a registrar esa danza de los cangrejitos que fosforecían, ¿no? Que además era como hicimos como una coreografía ahí con ellos y todo. El documento también se agota. Claro. ¿No? O sea, no hay registro de esa danza de los cangrejitos, porque no llevamos, supongo, la resolución o la lente correcta, ¿no? Eso hace que el documento también tenga un límite. Claro. Que también falle. Claro, y justo esto el paso a la impotencia y la imposibilidad no es pasar a la imposibilidad para resignarse, sino es pasar a la imposibilidad para asumirla como algo desde lo que se puede construir, me parece, ¿no? Al menos así es como me parece que se puede leer, y es justo lo que tú planteabas ahorita, ¿no? Eso me parece muy chingón. Claro que sí. Bueno, pues para ir cerrando esta actividad académica, no sé si alguien de las personas que están conectadas quisieran hacer alguna pregunta o comentario a Sergio o alguno de los comentaristas. O tú, Tania, si quieras agregar algo más a lo que dijiste o a lo que se ha comentado. No, por el momento no. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, aquí, no sé. No, yo solo agradecer la invitación a este diálogo y bueno, y agradecer que me hayan compartido el libro. Siempre se aprende de todas estas experiencias de cada uno y muchas gracias. Gracias. Muy bien, en tu caso, ¿algo más que quieras agregar, Diego? Nada más, muchísimas gracias por la invitación y estuvo increíble el diálogo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo aquí quiero obviamente volver a felicitar a Sergio y también felicitar a Carlos porque, bueno, él como editor o responsable del consejo editorial de nuestro departamento tuvo el tino de meter este hilo del discurso académico, ahora académico, ¿no? Aunque psicoanálisis no está en ese terreno. Hay que decir solamente una cosa muy importante. El director de la tesis, del cual el resultado, esto que es más o menos unas 2/3 partes de la tesis, es Lauro Zavala. Es alguien muy importante a nivel de estudios cinematográficos. Sí, Lauro Zavala, Vicente Castellanos,
Carlos fue el lector, Rodrigo Martínez y la doctora Lourdes, pues fueron personas muy clave para la construcción del trabajo. Sí, también vale. Bien, hay que felicitarlos también, claro, y bueno, recordar que este libro fue publicado por la Universidad Iberoamericana y está disponible en físico y en ebook a través de las diferentes plataformas aquí en la Ibero o en algunas librerías virtuales. Tiene 36. 360 páginas, Ah. bueno, ya con la bibliografía, 359. Y vale mucho la pena por lo que ya se comentó aquí durante estas 2 horas. Y bueno, recordar que en este libro, pues hay, como en otros textos también, como el que presentamos de la venganza de la TV, hay una apuesta por abrir la mirada que va más allá del campo de la comunicación, visto de manera muy reduccionista. Visto de otro ángulo, puedo decir que tiene mucho que ver con la comunicación o con todo lo que es la comunicación en su amplitud, en su perspectiva transdisciplinar. Y bueno, esa es una invitación justamente a que las personas interesadas se acerquen a este tipo de materiales, nos ayuden a difundirlo. Y bueno, esperemos que las próximas publicaciones de Sergio nos puedan llegar también para discutirlas y dialogarlas. Así que bueno, ¿algo que quieres comentar, Carlos? Yo hablo mucho. Venga, pues queremos agradecerles a las personas que se conectaron, saludarlos por Facebook o por Zoom. Muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches a todos. Tenemos